Una vez más, bienvenidos a este podcast de Soy Avivamiento. Y hoy estoy compartiendo mesa con otro gran hombre de Dios hablando de avivamiento. Él es mi hermano Guillermo y quiero darte la bienvenida, Guille, por compartir estos minutos con nosotros en este podcast de avivamiento. Bueno, gracias Cris por la invitación. La verdad que lo que están haciendo es tremendo, la excelencia del podcast y ver cómo se está levantando una generación de avivamiento del otro lado. Así que felicitaciones por el trabajo que están haciendo y a todo el equipo de producción detrás. Muchas gracias. La verdad que lo único que queremos es que haya recursos y herramientas para esto del avivamiento, porque normalmente algo que a mí me pasó particularmente es que cuando Dios me empezó a poner esta palabra en mi mente, ¿no? Avivamiento, empecé a leer sobre el avivamiento, me di cuenta que las herramientas estaban más lejos de lo que yo pensaba. Y hoy la idea con el ministerio es poder acercar herramientas, ya sea con literatura o redes sociales, acercar las herramientas que te ayuden a mantenerte en ese avivamiento, y por eso todo lo que hablamos es avivamiento. Y voy a arrancar con la primera pregunta. Bien. Con la que inicio con todos los hombres de Dios que han compartido este podcast acá, y es una pregunta súper abierta, o sea, no es una pregunta digamos bíblica o algo así, sino una pregunta como tuya, porque sabemos que personal es como que cada mente es un mundo, ¿no? Y entonces mi primera pregunta es, para dar pie a todo esto: cuando mencionamos, o yo te digo avivamiento, o alguien te habla de avivamiento, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Alguna imagen, alguna frase que te quedó marcada? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo avivamiento? Para mí, avivamiento es transformación. Yo constantemente asocio lo que es el avivamiento con lo que es transformación. Entonces, hay algunos que hablan del avivamiento por lo que es un mover, por la manifestación, pero yo veo un poquito más allá, o trato de ver qué provoca eso. Entonces puede haber una manifestación en alguien o en algo, o en la historia de los avivamientos había manifestaciones, aparecían cosas arriba de los templos y un montón de maneras distintas. Ahora, ¿qué provocó eso en la gente, en la sociedad, en los sistemas? Porque si es solamente por experiencia emocional, el mundo también ofrece diferentes maneras de ofrecer experiencias, incluso sensoriales, emocionales, hasta espirituales. Entonces, creo que la diferencia entre una simple manifestación y un avivamiento es que empieza a dejar huellas profundas y un legado generacional. Así es. La palabra transformación es muy profunda. Y creo que tiene diferentes, o sea, no tiene diferentes conceptos, pero se la puede como aplicar a diferentes contextos. Entonces, para vos, ¿cómo definirías? Pues sí, que avivamiento es transformación. Para mí es transformación. ¿Qué sería transformación? ¿Cómo definirías transformación para los que están viendo y como que les parece una palabra amplia? ¿Qué sería para vos transformación? No, es que transformación ¿O transformación de qué? Claro, porque transformación es una palabra amplia. Es tan amplia que exacto. Que depende de dónde se la aplica. Porque cuando hablamos de la transformación de alguien, estamos hablando de que nace de nuevo y hay una transformación de cuerpo, de alma, de mente, de espíritu, de corazón. Entonces sean renovados en su mente, les va a dar el corazón de piedra, les va a dar un corazón de carne. O sea, está hablando de una transformación integral. Estamos hablando de una transformación de conducta, una transformación de emociones, de hábitos, cuando aplicamos la transformación en alguien. Entonces, cuando oramos por alguien y decimos que seas avivado, o en mi oración personal, Señor, quiero que avives mi espíritu, yo en realidad en mi definición personal estoy orando por una transformación, que ese fuego empieza a transformar de adentro hacia afuera todas las cosas que no están bien, incluso pensamientos, porque yo sé que un avivamiento provoca una transformación. Y si hay una ciudad con una iglesia o con un ministerio que se está avivando, es cómo ese avivamiento está haciendo eco en la transformación social. Cuando hablamos del avivamiento de Almolonga, no conocemos por cómo la gente era en las iglesias, o qué pastores, o cuánta gente se caía o no, que no estoy hablando mal de la manifestación, sino que todo eso provocó algo en Almolonga que hizo que el avivamiento de Almolonga tenga eco a nivel global y todo el mundo se entere de lo que pasó ahí, y era por la prosperidad de la ciudad, por la cantidad de comercio que empezó a crecer, los frutos tenían tamaños demenciales, era una cuestión de explosión financiera, y las cárceles se volvieron museos, los políticos se empezaron a convertir y ya no había corrupción, o sea, empezó a haber una transformación social. ¿Por qué? Porque Dios trajo un avivamiento a la ciudad
a través de las iglesias y el ministerio. Así es, me gusta porque si vamos a la base de, por ejemplo, Gálatas 5, habla, ¿no es cierto?, de ese tironeo de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, o sea, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y yo siempre digo que un avivamiento es que el espíritu tenga más autoridad sobre nosotros que nuestra propia carne, ¿no es cierto? Es ese ceder a ese tironeo de los deseos internos. Pero entonces cuando hablamos de avivamiento, quiere decir que también, así como se aviva el espíritu, primero tiene que haber una muerte, ¿no? O sea, es imposible que haya un avivamiento sin una entrega. Es imposible que haya un aumento sin una rendición de nuestra parte. Y esa es la transformación. O sea que, entendiendo el concepto que vos estás dando, yo creo que podríamos definir el avivamiento como una transformación personal, que cuando se logra esto en un grupo de personas, empiezan a multiplicarlo, logrando una transformación social, ¿no? Exactamente. Está muy bueno el concepto porque es diferente, súper diferente y completa mucho a todo lo que venimos hablando en los diferentes podcasts con respecto a lo que es la transformación que el Espíritu Santo logra en una persona. Y me gusta, por eso también me gusta ver que la transformación la logra el avivamiento, pero mi avivamiento no te puede transformar a vos. Yo solo puedo desafiarte a ser parte de este avivamiento. Te digo esto porque yo siempre insisto en que el avivamiento no se trata de un protagonista o un pastor que sana a todo el mundo solamente, sino que un pastor te está desafiando a ser parte de ese avivamiento. ¿Por qué? Porque la transformación no está en un pastor avivado. La transformación está en una sociedad o una iglesia, en este caso, que está en avivamiento, ¿no es cierto? Entonces está bueno este concepto que estabas dando. Me gusta un montón. Ahora, entendiendo todo esto que estamos hablando del concepto como el que vos fuiste, Dios fue formando en vos, de lo que es el avivamiento, y vemos eso en tus mensajes, en tus enseñanzas, y desafía mucho a la iglesia a hacerlo, la transformación social y todo esto. Si, hablando un poquito en más confianza, ¿qué nos podrías contar a todos los locos por el avivamiento que están ahí prendidos en este podcast? Algo que Dios te haya hablado con respecto a esto. Mira, Dios me mostró esto una vez, o Dios me habló con esta palabra, algo como que Dios te haya hablado a vos, o qué tinte tiene para vos lo que Dios quiere hacer en este último tiempo. Bueno, para mí... O en otras palabras, ¿qué estás esperando que Dios haga en estos años, en este último tiempo? Bueno, yo creo que la personalidad que va a tomar el avivamiento de este tiempo tiene que ver mucho con lo que vos estabas diciendo recién, que no es un movimiento unipersonal, no se trata de una imagen protagonista, sino se trata de una generación. Así es. Por mucho tiempo los avivamientos tenían caras, que yo no digo que no se levanten líderes, que yo creo que Dios va a levantar muchos referentes en diferentes temas del avivamiento, porque también somos un cuerpo y no pueden levantarse solo el brazo derecho de todo el mundo, digamos, necesitamos que diferentes personas que expresen el avivamiento de diferentes maneras se levanten para guiar y conducir, dar herramientas y demás. Yo creo que hay una transformación también de paradigmas en esto, en cuanto al protagonismo del avivamiento. Antes era el líder, el referente eclesiástico, ministerial, era el único responsable de conducir el avivamiento. Así es. Ahora, eso no quita, y quiero ser claro con esto, la autoridad o la función que tenga el líder ministerial. El líder, el pastor, el apóstol, el profeta, o sea, del ministerio que Dios ponga, sigue teniendo una función y un manto entregado por Dios. Pero los portadores del avivamiento es toda una generación que esté dispuesta a buscarlo. Entonces, yo hago una comparativa siempre de que cuando Salomón terminó de orar, cuando inaugura el templo, dice que la gloria de Dios llenó el templo. Pero después, en 1 Corintios 6, que buscamos hace un rato, dice que ustedes son el templo del Espíritu. Quiere decir que Dios antes llenaba templos, ahora llena personas. Cuando entendemos este concepto, ya no es que me voy a buscar allá la gloria, sino que yo ahora porto el arca conmigo y yo me vuelvo un portador de la gloria. Antes el diablo venía y le ponía una cinta de clausurado a un templo y ese avivamiento se convertía en museo. Hoy en día el diablo trata de tirar una iglesia y saca un documental sobre un movimiento, trata de ahogar otra iglesia, pero no puede parar. ¿Por qué?
porque ahora hay una generación y trata de apagar uno y se levantan 5, tratan de apagar estos 5 y se levantan 10 más. Y de esa manera hay una generación que se está encendiendo y que al diablo se le está yendo de las manos y sabe que ya no se puede detener este río de avivamiento y de fuego. Yo creo que esa es la personalidad y la forma que está tomando el avivamiento de los últimos tiempos. Wow, y que tiene mucho sentido con la temática del congreso que vivimos hace un tiempito atrás. Exactamente. Porque la temática era arde y el concepto es el fuego cuando se expande tanto, cuando el fuego arde, se vuelve imparable, ¿no? O sea, el diablo yo creo que hoy ya no lo puede parar. Puede pararlo en 1, puede pararlo en 2, pero este fuego de pasión ya está quemando en tantos que yo sé que hoy para el diablo ya es imposible pararlo. Puede frenarlo, puede retrasarlo, pero pararlo nunca más hasta que Cristo venga. Así que está muy bueno lo que me decías. Inclusive fíjate que cuando vos tenés fuego, ¿no es cierto? Y vos separás una rama que se está prendiendo, una leña que está encendida, la separás, la alejás del fuego y se empieza a apagar. Está casi como carbón, ¿no es cierto? Pero si vos la acercás al fuego nuevamente, enseguida se enciende porque tiene todas las condiciones para arder. Entonces yo siento que hay esa religiosidad que apagó por mucho tiempo a la iglesia, llenó de leñas que parecen carbón, pero yo creo que el fuego del Espíritu Santo va a hacer que esa gente arda enseguida. No es que va a empezar como si fuera desde cero, aunque a veces pareciera más difícil evangelizar a un evangelizado que evangelizar desde cero, pero más allá del evangelio, lo que sí el avivamiento va a encenderlos más rápido. Eso es mi concepto y está muy bueno a lo que vos estás hablando. Va a ser un fuego imparable. Que sí, complementando lo que decís, vemos que hay como un aceleramiento desde los hechos, desde el Pentecostés, que empieza a haber un aceleramiento y un cambio de paradigmas en quién es el Espíritu Santo enciende. Porque entonces nosotros tenemos el curso de ABC, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, hasta el octavo nivel, y ahí recién vamos a ver si estás apto para ir a predicar, a avivar, a encender. Pero hay situaciones específicas en la Biblia donde va Pablo, ora y habla con un gentil y es tomado por el Espíritu Santo y se llena y empieza a orar y recibe el Espíritu Santo y dice que los judíos no entendían nada. ¿Por qué el Espíritu Santo estaba llevando a alguien que todavía no había sido bautizado, por ejemplo, por aguas? Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo empieza a llenar y empieza a levantar focos de avivamiento en diferentes ciudades, diferentes iglesias. Sí, pero esto no era los de esta denominación, esto no son los fulano de tal, esto no es lo que usan la pollera hasta... ¿Y qué les está pasando que ahora se están avivando? Es que el Espíritu Santo está trayendo un aceleramiento en esta generación para venir a buscar una iglesia vestida de gloria. Así es. Y yo creo que, hablando de esto también, yo creo que hubieron muchas partes de la iglesia con muchas formas, y yo creo que este avivamiento va a articular el cuerpo. O sea, el avivamiento, el Espíritu Santo va a ser la excusa que va a unificar. La forma es una cosa, pero la identidad nos va a unir en el Espíritu. Exacto. Así que eso está bueno, es lo que se viene, es lo que Dios está hablando, y gracias por compartirnos lo que Dios te habló también, teniendo este mensaje también súper claro vos con respecto al avivamiento, lo que Dios quiere hacer en la sociedad, y creo que es indispensable que una iglesia avivada transforme la sociedad. Es más, puedo acotar algo al concepto que vos das mucho sobre Somos la Voz, que es el movimiento que ustedes levantaron con Milo y toda esta movida. Fíjate que algo que Dios me hablaba hace poco y como que ahora se me viene a la mente y lo comento como para abrir un poco el hilo. Cuando el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1, viste que dice, te animo que avives el fuego del don espiritual que se te dio cuando te impuse las manos. Y entonces dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu. Entonces me gusta que él compara. Dice, te animo que avives. Segundo, le dice, ¿por qué? Porque no nos dio Dios un espíritu de timidez. O sea que la timidez apaga el fuego. Entonces dije, ¿cómo avivamos el fuego? En el versículo 8 de 2 Timoteo 1, el versículo 8 dice, así que predica sin vergüenza el evangelio. O sea que compartir el evangelio es avivar el fuego. Entonces es imposible que una iglesia permanezca en avivamiento si no comparte la transformación que está teniendo. Exactamente. Se ahoga, ¿no es cierto? Se cierra. Así que es súper importante lo que enseña. De eso se trata, porque a veces pensamos o definimos el avivamiento por lo que pasó en Pentecostés. Ese fue el comienzo de la visitación del Espíritu Santo en la tierra de manera formal, fue la carta de presentación. Pero ahí automáticamente muestra la consecuencia que tiene el avivamiento.
porque dice que todos hablaban en lengua, había fueguito y un montón de manifestaciones que pensamos que eso es avivamiento. Pero automáticamente Pedro salió del aposento alto con los 11 discípulos y predicaron y 3.000 se convirtieron. Sí. Eso es avivamiento. No solamente la manifestación, sino el evangelismo masivo y la transformación social. Exacto. El evangelismo con el poder del Espíritu Santo, porque también no es solo que Pedro dijo, bueno, che, vamos a predicarle a alguien y salió. Dice que después de eso ellos estaban escondidos. O sea, pensemos en el contexto, los estaban buscando para matar, los estaban persiguiendo. Exacto. Y en plena fiesta de Pentecostés, Jerusalén que estaba llena de gente de todas partes del mundo, ellos estaban escondidos, o sea, ellos tenían miedo, ellos estaban con temor, o sea, lo que menos querían era que los asocien con Jesús, pero cuando descendió el Espíritu Santo, lo primero que hubo es osadía y rompieron esa timidez. Exactamente, y ahí viene la transformación integral, que es lo que yo digo. Pedro, antes del aposento alto, había negado a Jesús 3 veces. Después de la manifestación del Espíritu Santo, sale y le dice, ustedes crucificaron al Hijo de Dios, wow, de los mismos de los que se había escondido y le había negado 3 veces. Entonces hay una transformación integral en él, donde dice, yo no soy el mismo, ahora sí tengo un espíritu de osadía y de valentía para salir y rugir. Y lo que recibí, el poder, la manifestación y la unción, provocó convicción de pecado en 3.000 personas. Y eso tenemos que hacer. ¿Qué hacemos cuando sentimos la unción? ¿A quién estamos transformando? ¿A quién estamos salvando? ¿A quién estamos ayudando? Si se quedó solo en tu casa de paz, no hay avivamiento. Aunque todos se caigan, nos tenemos que recibir, manifestarnos, caernos, llorar. Y yo digo, Señor, hoy me tocaste, hoy me caí, lloré como nunca, como en el Congreso Arde, que fue tremendo. Yo fui impartido, me caí 200 veces, andaba revolcado por el piso. Y yo digo, Señor, ¿qué querés hacer con esto? ¿A quién querés que le comparta? En el aposento alto todos recibieron, hubo manifestación, pero también hubo salvación y hubo transformación. Entonces, cuando hay una generación como en el Congreso que reciben el Espíritu Santo y lo sacan fuera del aposento alto, entonces nos estamos asegurando de que esto sea una explosión masiva y que empiece a hacer eco. Así es. En otras ciudades, otras provincias, otras naciones, y esto siga siendo algo masivo e imparable. Totalmente, y está bueno entender los dos conceptos, porque es importante sacarlo afuera y también es importante expandir ese fuego. O sea, no es que, bueno, Dios me encendió a mí, así que ahora todos miren lo que yo hago. No, Dios me dio ese fuego y ahora vos tenés que tener ese mismo fuego. ¿No es cierto? Eso es que por eso está bueno encender a la iglesia y sacar a la iglesia. Encender a la iglesia y sacar a la iglesia. No se puede uno sin lo otro. Eso está buenísimo. Y para ir cerrando la idea, algo que nos interesa mucho y que siempre lo menciono y siempre coinciden los conceptos, la historia, el testimonio, o sea, compartimos los podcasts con hombres de Dios que hoy tal vez están relacionados con el avivamiento o con el mensaje del avivamiento, pero que al principio muchas veces fuimos los menos calificados para hacerlo, ¿no? O sea, es como que si vos mirabas, hacías una lista, un balance, decías, no, yo esto de avivamiento, no, ni loco. Tal vez sí servía a Dios en algo, pero era como que no era el perfil ideal o el prototipo ideal, y siempre nos descalificamos, nos autodescalificamos, pero el Espíritu Santo hace esa transformación en nosotros. Y digo esto porque sé que muchos están viendo este podcast y que quieren ser parte, les gusta, están apasionados, como dice Guillo, tuvieron experiencias, tienen ganas están evangelizando y todo esto, pero se sienten descalificados, como diciendo, no, para mí no es, yo no puedo, yo estoy en un pueblito, o en mi iglesia tal cosa, o no es mi caso, yo tuve una mala vida, o el contexto no me da. ¿Qué le dirías a alguien que quiere prepararse para ser parte del avivamiento? Bueno, primero que no se trata de habilidades personales ni cualidades personales. No es algo que puedas desarrollar como un talento o una habilidad, sino el fuego del don de Dios, como hablabas recién. Entonces, yo predicaba en el Congreso que cuando Moisés era un simple mortal, un simple cuidador de animales, un encuentro con la zarza lo volvió un libertador. Porque el fuego es lo que te activa para el cumplimiento del propósito en el avivamiento. Wow. Es el fuego de la zarza. Encontrarse con la zarza es lo único que te cambia el destino. Wow. Sin la zarza, uno sigue siendo un simple mortal. Ahora, fíjate que no siempre la zarza está en tu mejor momento. Porque la zarza, yo me imagino que él habrá estado melancólico, cuidando las ovejas, solo en medio del desierto, y en ese momento medio bajoneado por la situación, tal vez hasta en depresión y todo por lo que estaba pasando, se encuentra con esa zarza, ¿no? O sea, digo que tu zarza no siempre está en tu mejor momento espiritual. A veces está en el desierto. A veces está en el desierto, ahí Dios te va a hablar. Ahí se encontró Moisés con la zarza. Pero
también a veces el encuentro con el fuego y con tu propósito sí se da en tu mejor momento. Ajá. Y también hay que tomar decisiones. Hay veces que cuando estoy ahogándome como Pedro y Jesús es tu única salvación, pero a veces en las crestas de la ola, cuando está la barca llena y Jesús le llenó la barca a Pedro y Pedro dice que llegó a la costa y dejándolo todo, siguió el propósito, siguió el fuego. Wow, eso mencionaste en el Congreso. Exacto, fuerte. también siendo un simple pescador, se volvió un transformador y la piedra fundacional de la iglesia. Entonces, ¿cómo puede pasar de que un simple pescador sea la piedra fundacional de todo un avivamiento global y generacional? Solamente por el fuego del Espíritu Santo. Y cuando Moisés dice, bueno, perfecto, estoy en el desierto, está la zarza, me está hablando alguien que dice ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo no sé qué hacer, le dice, yo no sé hablar, soy tartamudo. Yo le digo, bueno, Dios lo iba a sanar. Si le iba a dar poder para ir a confrontar al faraón, ¿cómo no el mar en dos, imagínate? ¿Cómo no le va a sanar la tartamudez? O sea, era un simple milagro de abrir el mar en dos, como decía hoy, y de traer 7 pestes y un montón de cuestiones, de milagro, de la vara, del serpiente. Tenés que sanarme la tartamudez nomás. Y le dijo, no, porque no se tratan de tus habilidades. Voy a ser yo, trabajando y operando a través tuyo. Entonces, no se trata de que Dios me va a sanar y me va a hacer grande. No. Yo soy un simple mortal y lo que va a rugir es la zarza ardiendo detrás mío. Dios no lo hizo crecer a David, no lo hizo más alto. Siguió siendo chiquito porque en sus debilidades es donde Dios se fortalece. Entonces, detrás de David estaba rugiendo el león de la tribu de Judá. Y así es como vamos a empezar a matar gigantes. No se trata de nosotros, sino de la zarza que arde en nosotros. Totalmente. Y a veces eso, el estar conectados con Dios o estar por lo que Dios hizo, nos hace también depender de Dios. Porque si fuese por habilidades, cuando se presenta un problema, yo puedo, yo sé que lo... Pero cuando vos sabes que no podés y llegaste hasta ahí por lo que Dios te dijo, es porque vas a llegar más lejos. Y sos dependiente. Sos dependiente. Por eso Moisés, cuando abrió el mar en dos, no abrió tampoco por sus habilidades. Simplemente dijo, Dios, ¿qué hago? Y Dios le dijo, levanta tu... O sea, tu bastoncito. O sea, es simplemente una palabra, es depender de Dios. Y siempre vas a depender de Dios. Eso es la aventura del avivamiento, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, muchachos, a conectarse con el fuego y a encenderse con esto, depender de Dios. No mires tus debilidades ni tus habilidades, sino más bien mira qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Cuál es el plan de Dios? Porque el avivamiento no es más que la manifestación de Dios en nosotros. Yo creo que el avivamiento no es más que aprender a hacer vasos. A veces somos botellas tan llenas de conocimientos y de habilidades que no le damos lugar a Dios para que obres a través de nosotros. Así que está buenísimo lo que estuvimos hablando. Gracias, Guille, por tomarte este tiempo. De verdad que valoramos mucho todo lo que Dios te ha dado, la sabiduría que Dios te dio, el ministerio que se está desarrollando, que sé que va a recorrer el mundo entero y vamos a verlos juntos, vamos a ver el mundo entero ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque Lo cuando creo. Cristo venga, se va a encontrar con una iglesia en avivamiento gigante, fortalecida, unida. Así es. Así que estamos en esto y creo que Dios va a hacer cosas grandes. Gracias por este tiempo que compartiste con nosotros. Gracias por la invitación, el espacio, gracias a todo el equipo técnico, como siempre digo, gracias a toda la gente linda que está del otro lado interesada en cómo ser avivamiento y cómo provocar un avivamiento en donde están, porque eso también, hay gente que podría estar mirando otras cosas, pero si hay gente conectada acá es porque tienen hambre y no solo en su mente, sino Dios puso la carga en el corazón por multiplicar este fuego. Así que gracias de nuevo, Chris, felicitaciones por esto y a seguir avanzando, que esto recién comienza. Amén. Saben que estas son herramientas que te estamos dando para aprenderte de este avivamiento. Y hablando de herramientas, te digo dos cosas. Por un lado, mencionamos como 3 veces el Congreso Arde que tuvimos hace un tiempo atrás. Recordá que están todos los videos en el canal de Soy Avivamiento de lo que se vivió en el Congreso. Puedes ir a revivir las prédicas, la prédica de Guille y de todos los invitados están allí. Vayan a verlas, a comentarlas, a suscribirse al canal. Y en segundo lugar, otra herramienta muy poderosa para todo esto que Dios está haciendo es el libro que publicó mi hermano Guillermo, el libro Somos la Voz, que es un libro que también está llegando súper lejos y que es otra herramienta que suma a todo este mover. Así es, gracias. Creemos que es un tiempo donde va a venir un avivamiento transversal, como hablábamos de que a veces nosotros somos envases llenos y yo creo que a veces también envasamos el evangelio y encapsulamos el evangelio, el mensaje, pero el avivamiento transversal trata de eso, de sacar del envase, no envasar a Dios, sino sacarlo, empezar a multiplicar y que el avivamiento, lo que pasa en el aposento alto, lo que pasa en nuestras iglesias, empieza a hacer eco en nuestras ciudades, universidades, colegios, oficinas y en la política, en el deporte, en el arte y en todas las áreas,
porque viene el tiempo de una generación de avivamiento transversal. Así es, sin duda. Así que pueden buscar los libros, están en Amazon, disponibles en todo el mundo, en todas las redes, búsquenlo ahí, conéctense por las redes y reciban esa herramienta también. Así que bueno, qué bueno que te hayas quedado hasta el final. Eso demuestra que hay pasión en tu vida. Tenés todo preparado para que Dios te use y seas parte de este avivamiento. Te bendigo. Comentame qué te pareció este podcast y de qué más te gustaría que estemos hablando con respecto al avivamiento. Acordate que somos parte de este gran mover. Nos encontramos en un próximo podcast de Soy Avivamiento.